Bienvenido una vez más. Esta es la quinta parte de la capacitación sobre el kit financiero de ahorro para créditos bancarios. Acabamos de ver nuestra cuarta herramienta, que es abonos parciales automáticos, y nos vamos a pasar a la quinta herramienta, que son los abonos periódicos inteligentes. Que en la parte de abajo ves cómo nos movemos, no se te olvide. Antes de empezar, quisiera pedirte un favor. Me gustaría que me dejaras en tus comentarios, en los comentarios del video, cómo te ha parecido hasta el momento la capacitación, qué tal ha sido la información que te he entregado hasta el momento y si lo recomendarías de pronto a cualquier amigo o familiar. Entonces, por favor, ayúdame con tus comentarios, para mí son de mucho valor. Bueno, continuando con esta parte, recordar la instrucción de todas las clases, recordar que solamente vamos a poder modificar los espacios en grises. En las secciones de la herramienta vamos a tener nuestra acostumbrada sección de información actual, que ya sabes que es lo que nos permite saber dónde estamos para luego empezar a hacer los diferentes escenarios y ver para dónde vamos. La parte de abonos periódicos inteligentes es una herramienta que la usan mucho otros asesores y abogados en redes sociales, en internet. Yo creo que tú en algún momento, si tienes un crédito de vivienda, te habrás topado con alguna de estas publicaciones. Entonces es el funcionamiento de cómo se hace el estudio de esas validaciones. Básicamente a lo que refiere este tema de abonos periódicos inteligentes es esa capacidad que tú tengas de destinar un monto adicional todos los meses durante el resto de las cuotas de aquí en adelante. Y cuánto vamos a ahorrar en tiempo y en intereses si todos los meses abonamos un valor adicional. ¿Listo? Esta herramienta entonces de manera inicial te entrega tres escenarios para que hagas la comparación como lo puedes ver aquí. Yo hice yo hice las simulaciones con tres valores. Vemos que hice una simulación para el escenario 1 con un valor de 50.000. ¿Qué pasa si tú todos los meses de aquí en adelante tienes la opción de sumarle 50.000 pesitos a tu cuota, 50.000 pesos? Pues vemos que de 19 años podemos pasar a 17 años y vamos a generar un ahorro de 20 millones de pesos, solamente sumándole desde ya, desde la siguiente cuota y de ahí en adelante, 50.000 pesos mensuales. Aquí hay otro escenario con 100.000, vemos que la cuota pues sube de 1.429.000 a 1.529.000, pero el plazo de 227 cuotas, 19 años, podemos bajarlo a 185 cuotas, que equivale aproximadamente a 15 años, y eso nos generaría un ahorro de más o menos 36 millones de pesos. Y el tercer escenario lo hice con un monto de 200.000 pesos, pues traté de no hacer montos demasiado grandes para que sean montos accesibles para la mayoría de personas. Entonces el mensaje de esta herramienta es ese, que se puede ahorrar muchísimo dinero en intereses con unos montos pues relativamente pequeños. Obviamente eso va a depender del presupuesto de cada persona, pero la opción existe. Entonces en este caso con 200.000 pesos, para terminar de explicar el ejemplo, vemos que pasamos pues, de los 19 años a 13 años y nos ahorramos 54 millones de pesos, ¿vale? Esta herramienta es interesante porque con este tipo de herramientas es que te hacen la asesoría en redes sociales, pero lo que yo tengo entendido es que te cobran es un porcentaje sobre el valor que te ayudan a ahorrar. Sí, en este caso, pues por ejemplo, si fuera de los 36 millones de pesos, cobran aproximadamente un 5, de un 5 a un 10% sobre esos intereses. Entonces, si tú pudieras abonar 100.000 pesos mensuales y te ahorras 36 millones de pesos, los asesores te pueden cobrar hasta 3 millones de pesos o un poco más por hacerte el estudio y, por supuesto, aplicar la estrategia que ya vamos a ir para allá. ¿Sí? Ahora bien, tengo otros tres escenarios en la parte de abajo, como te darás cuenta. En la parte de arriba era por monto. Tú escoges un monto, el que tú puedas, para abonarlo aquí en adelante todos los meses. Pero ¿qué pasa si de pronto tú tienes un presupuesto un poquito más amplio y tú quieres saber por periodo, por cantidad de plazo, por años, cuánto te tocaría pagar para acabarlo en cierta cantidad de años? Entonces, por ejemplo, aquí ya te tengo un escenario. Aquí ves que el espacio en gris son los años. Entonces, ¿qué pasa si tú lo quieres acabar en 15 años? Entonces, si lo quieres acabar en 15 años, tendrías que dar un adicional aproximado de 117.000 pesos. La cuota te subiría a 1.546.000 y te ahorrarías 40 millones de pesos en intereses. El siguiente escenario, si tú quisieras acabarlo en 10 años, tendrías que dar un adicional de 434.000 pesos, quedarías con una cuota de 1.800.000 y te ahorrarías 88 millones de pesos. Y en el último año, de pronto, en el último escenario, perdóname, de pronto para personas con presupuestos un poco más amplios, si quisiera acabar ese crédito o este crédito que estamos hablando de 130 millones de pesos en 5 años,
tendría que dar una cuota total de 2.905.000, o sea, un adicional de 1.475.000, y con eso ahorraría 131 millones de pesos en intereses total si tuviera la posibilidad de generar ese pago mensual, ¿no? Recordar que esto, para que esto funcione, es absolutamente todos los meses que tienes que dar el adicional junto con la cuota. Ahora bien, para aplicar esta estrategia hay dos formas de hacerlo. La primera, pues está en tus manos, es que tú mes tras mes, cuota tras cuota, ese valor adicional que hayas escogido lo abones junto con la cuota antes del vencimiento, antes del cierre de la factura, antes del cierre del extracto, mes tras mes de aquí hasta que acabes como tal la obligación del crédito. Y lo ideal es que esto ojalá vaya apoyado por un planeador financiero, que es parte de este kit financiero, lo vamos a ver al final, para que tú entiendas de qué manera es que tú le tienes que hacer control a esos abonos para verificar que se estén aplicando de manera correcta, para que el plan se cumpla y tú obtengas tu ahorro y la disminución del plazo. Esa es la primera forma, la forma voluntaria, que depende exclusivamente de ti, que sí o sí tú todos los meses te comprometes a hacer el abono adicional. Igual vale la pena que valides las políticas de abonos a capital de tu entidad. Pueden variar de un banco a otro, pero todos por ley tienen que aceptar pagos anticipados sin ningún tipo de penalidad. Esto es por ley. No es si ellos quieren, todos lo tienen que aceptar. Que en la ley no se especifica cómo pueden ser esos abonos, es un tema diferente, y si hay bancos que tienen unas políticas. Yo, por ejemplo, conozco bancos que dicen que por ventanilla, o sea, cuando vas a la oficina de manera presencial a hacer un abono, ellos allá piden que sea mínimo 3 veces el valor de la cuota para recibirlo. Esa es política del banco. Pero normalmente por las aplicaciones, desde la aplicación, sí se pueden hacer abonos desde 1 peso, lo que tú quieras normalmente. La mayoría de bancos tienen desarrollado esa parte de los abonos en las aplicaciones para poder hacer abonos extra y que se aplique de manera efectiva al capital, pero igual hay que validarlo con cada entidad. Esa es la parte voluntaria, que sin que cambie el extracto ni nada, ¿no? Y la otra forma es montándole una solicitud formal al banco, haciendo un PQR al banco, solicitando la modificación de las condiciones de tu crédito en cuanto al valor de la cuota y la disminución del plazo. Eso se puede hacer sin ningún tipo de problema. Normalmente por ese trámite es que te menciono que estos asesores jurídicos en redes sociales o estos asesores bancarios y financieros en redes sociales cobran hasta el 10% o el 15% del valor de los intereses que te ayudan a ahorrar. Entonces, por ejemplo, como ya te lo mencioné, si ahorras 40 millones, pues te van a cobrar 4 millones de pesos, ¿sí? Entonces, el estudio es lo de menos porque se hace con la herramienta y viste que es muy sencillo hacer la validación de cuándo les vamos a ahorrar. Donde está el grueso del trabajo es en eso, en tener que redactar la solicitud, tener que mandar los soportes, tener que radicarlo ante el banco, esperar la respuesta, y si la respuesta es negativa, pues seguir intentando, dándote algunas recomendaciones financieras. Todo eso te lo voy a tratar de entregar aquí. En la segunda forma de aplicarlo, yo te voy a dar esa información, todo totalmente incluido en la herramienta por el valor que ya pagaste. Entonces, lo primero que necesitas para que esa solicitud ante el banco sea efectiva es validar que cumplas con los ingresos necesarios para que la solicitud no vaya en contra de la política de riesgo del banco. Al banco no le importa como tal que tú le pagues antes, pero cambiar las condiciones de crédito es diferente, porque si dejamos una cuota muy alta, si el banco te autoriza una cuota muy alta y tú, por alguna razón, dado momento, no puedes seguir soportando esa cuota, pues ¿qué va a pasar? Pues que vas a entrar en mora. Y eso es lo que significa ir en contra de la política de riesgo de crédito del banco. Entonces el banco no va a permitir eso. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues lo importante es entender cómo piensa el banco, cómo piensan los bancos, y en función de eso presentarnos de la manera más adecuada para que el banco esté bien con las condiciones que nosotros queremos, y asimismo nos hagan la modificación del crédito, pues, para poder ahorrarnos mucho tiempo y dinero. Entonces, lo primero a tener en cuenta es el tema de los ingresos. Volvemos aquí a la pantalla y aquí te vas a dar cuenta que hay esta opción de calculadora de ingresos necesarios. Esto no es otra cosa sino, vamos a validar el tema de la cuota que tú hayas escogido. Para esta opción vamos a escoger la cuota del escenario más alto que tengo aquí. Recuerda que tú puedes modificar los valores en grises y hacer el escenario que tú quieres. Para este caso vamos a seleccionar la cuota de 200.000, sumándole 200.000 pesos a la cuota, y vemos que la cuota quería el 1.630.000 aproximadamente. Entonces la vamos a colocar aquí en donde dice la cuota de seda, 1.630.000. Qué pena, 1.630.000.
Y ahora el otros pagos hace referencia a esas otras obligaciones que tú tienes y que todos los meses pagas. Entonces ahí incluyes la sumatoria de las cuotas que pagues, de pronto de planes de celular, de pronto de otras tarjetas de crédito, de pronto de otros créditos que tú pagues, todo lo que esté a tu nombre o a nombre de los titulares del crédito. Para este ejemplo vamos a colocar 500.000 pesos. Ahora bien, eso nos dice que el total de pagos del mes para este ejercicio es de 2.130.000. Parte de esa política de riesgo que yo te mencioné es que lo ideal para los bancos es que las personas, entre la sumatoria de sus ingresos, ¿sí? Según esos ingresos que tengan, de esos ingresos, que la persona no pague cuotas de otras obligaciones que superen el 40%. Tienen que estar por debajo de ese valor. Es lo ideal. ¿Sí? El banco, si tú llegas a un banco y te presentas y mes a mes pagas más del 40% de tus ingresos en cuotas de crédito, lo que normalmente te van a decir es que no tienes capacidad de pago y no te dan viabilidad, no te dan viabilidad muchas veces para los créditos por esa razón. Entonces, teniendo en cuenta esto, si tenemos unos pagos totales al mes de 2.130.000, para que sea viable y que nos acepten esa cuota, nosotros debemos poder demostrar un ingreso mensual promedio de al menos 5.325.000 pesos. Entonces, tú ya con esto tú puedes ir preparándote si quieres hacer la solicitud formal al banco. Puedes validar si cumples o no con esa condición para hacer esa modificación. Si no, pues siempre tienes la opción de ir haciendo los abonos de manera eh, voluntaria. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas que de pronto sí tienen los ingresos, pero no los pasan por los bancos. Trabajan mucho con el tema del efectivo y pues si no tienen cómo soportar ese ingreso a través de los soportes que piden los bancos, pues muchas veces es difícil que les acepten esa solicitud. ¿Listo? Pero es para que lo tengas en cuenta. La otra parte, como te acabé de mencionar, es el tema de los soportes de ingresos. Aquí de este lado de la pantalla te estoy mostrando. Hice un recopilado de normalmente los soportes que te pueden servir dependiendo de cada actividad económica, de a qué se dedique cada persona. Ahí te va a mencionar cuáles son los documentos que va a necesitar. Entonces, por ejemplo, si eres una persona que eres empleado, trabaja para algún banco y dependiendo del tipo de contrato, por ejemplo, escojamos contrato indefinido, ahí están los otros dos tipos, dice que vas a necesitar un certificado laboral, los últimos tres desprendibles de nómina y los últimos tres extractos bancarios. Dentro de estos documentos debe poderse ver reflejado este ingreso calculado aproximado para que la solicitud sea viable y no te la vayan a devolver. ¿Listo? Para la parte de los independientes, rápidamente lo vemos. Aquí cambiamos el tipo de contrato porque si no genera error. Y dice que serían las últimas dos declaraciones de renta y los últimos tres extractos bancarios. Al independiente suele pasar que el independiente muchas veces piensa que su ingreso es la ganancia que le genera el negocio. Y no, al independiente le miden su capacidad de pago es contra el ingreso bruto, contra el ingreso por ventas, el ingreso total sin descontar nada. Entonces, la mayoría de personas independientes pueden acceder a esta opción sin ningún tipo de problema y pueden hacer los aumentos de su cuota sin ningún tipo de problema desde que tengan sus extractos y sus declaraciones de renta. Entonces ya saben, la primera parte es validar que cumplamos con los ingresos, la segunda parte es soportar esos ingresos y la tercera parte es hacer la solicitud, la carta al banco para que el banco nos evalúe la, la posibilidad de generar ese cambio en nuestro extracto y así acabar en menos tiempo, pero ya formalizado con el banco. Para eso tenemos este apartado aquí al medio y lo vamos a hacer de la manera más sencilla posible, que es a través de la inteligencia artificial. No te asustes porque menciono eso si de pronto no has tenido acercamiento a la inteligencia artificial. Realmente es algo muy sencillo de hacer. Entonces, a ti inicialmente estos seis apartados que están en gris, ya sabe que solo podemos modificar los espacios que estén en gris, van a venir vacíos y tú los vas a diligenciar con tus datos. Yo ya los diligencié con unos datos ficticios y aquí lo que suele suceder cuando tú no llenas todos los datos es que el prompt o la instrucción para la inteligencia artificial va a salir así, en error, y no nos va a permitir hacer absolutamente nada. Hay que llenar todos los datos. Entonces aquí voy a poner los 200.000 extra que pedimos, que queremos que nos ajusten, y ahora sí se va a habilitar. Esto es muy sencillo de manejar. Simplemente, cuando tú te paras aquí encimita, te genera un hipervínculo, un link o un enlace a la inteligencia artificial. Simplemente le vamos a dar clic encima. Y él va a cargar este chat junto con la instrucción para generar ese documento. Si eres una persona curiosa, te invito a que lo leas para que te des cuenta qué es lo que dice ahí. Ahí ya van a ver tus datos personalizados y demás. Lo único que tienes que hacer aquí es, pues, cargar el extracto, que yo lo tengo por aquí, vamos a buscarlo rápidamente. En el escritorio yo lo tengo, que es este sí viene con los datos y todo del cliente.
y lo vamos a enviar. Si de pronto a ti cuando le des clic aquí no te genera la opción de cargar los documentos, es porque tienes que iniciar sesión en la inteligencia artificial. Eso es muy sencillo. Solo es que crees la cuenta, iniciación, te vuelves a la herramienta y vuelves y le das clic y él te va a abrir ahí como tal la validación para que puedas cargar el extracto. Y simplemente se lo enviamos con esta flechita que tú ves acá. Se lo enviamos. Le damos unos segunditos para que él haga la revisión. En esta flechita bajamos hasta donde está él procesando. Le damos unos segunditos que él valide el extracto, que valide toda la instrucción que le dimos, para que veas cómo genera la carta. ¿Vamos? Listo. Aquí la inteligencia artificial ya acabó. Me genera una inconsistencia porque pues yo coloqué unos datos que no son los mismos datos del, de la persona que está haciendo, que es la dueña del extracto. Yo puse mis datos, eso tiene que coincidir, ¿sí? Entonces la inteligencia sabe eso. Pero en este caso solamente lo estoy usando como ejercicio para que valide cómo genera el documento. Recuerda que tú tienes que colocar los datos tuyos, los datos del propietario del inmueble y del acreedor del crédito, y el extracto debe coincidir con esa información. Entonces, mira, aquí ya dice documento generado, le damos clic aquí para que lo genere, esperamos un poquitico y como ves, aquí en la parte de arriba ya está listo para abrirlo, ya me lo generó en descargas, entonces le damos a dar clic encima para verlo y aquí vas a ver la carta. Listo, aquí vemos que es un documento bien redactado, en el que menciona el tema del número del crédito, en el que menciona el número de identificación, mis nombres, cuál es la ley que ampara esta solicitud, cuáles son todos los términos y condiciones del banco que estamos manejando y qué es lo que queremos que haga. Firma por la persona que pide y te dice los documentos que técnicamente deberíamos estar abonando. Ahí está la carta, bien redactadita, bien sencillita. En este caso, no la generó en Word, que eso nos permite hacer la edición del documento como tal en caso de que veamos alguna inconsistencia, simplemente cambiarlo y ya estaría lista para que junto con los documentos lo podamos enviar al banco. Así de sencillo. Volvemos a nuestra herramienta, entonces esto es todo lo que hay que ver de la herramienta de abonos periódicos inteligentes. Ya sabes que puedes hacer todos los escenarios que tú quieras. Este espacio en gris tú lo puedes cambiar si quieres hacerlo por 70.000, lo puedes hacer si quieres hacerlo con 10.000. Lo puedes hacer y él te va a ir diciendo cuánto te ahorras en tiempo, cuánto te ahorras en dinero. Esto es para ti. Tú lo puedes modificar como tú prefieras para que hagas tus presupuestos y lo puedes también verificar por años. Si quieres validarlo como serían 12 años, si quieres validarlo como serían 7 años. Ahí lo puedes tú modificar y hacer las pruebas. Y ya cuando decidas, pues hacer todo el tema de la solicitud al banco. Si lo quieres hacer así de manera formal, pues ya sabes que aquí la herramienta te da la opción también para hacerlo. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por tu tiempo. Ya sabes que aquí en la descripción tienes el chat directo a la parte de soporte técnico y por supuesto, si de pronto ves que te está quedando un poquito complicado todo este tema de la validación de la información y demás, recuerda que puedes preguntar por nuestras asesorías personalizadas uno a uno. Entonces ahí vamos a estar muy pendiente de ti. Déjame en los comentarios qué te pareció la quinta herramienta del kit de ahorro financiero para créditos bancarios para que las demás personas vean, de pronto se animen a hacer el protocolo para hacer el proceso y que adquieran la herramienta. Muchas gracias, nos vemos en el otro video.